ocurre es que la universidad siempre fue Gabriel mismo, de todas maneras, pues Sí. parte de su autobiografía y muy fuertemente está vinculada a ese lugar, ¿no? Sí, pero eso, la literatura siempre había sido un asterisco. La universidad, esto es importante decirlo, ha dado extraordinarios escritores. Exalumno de la Universidad Nacional es ni más ni menos que José Eustacio Rivera. Hernando Valencia Guelkel, Rafael Gutiérrez Girardot, Gabriel García Márquez, Fernando Charrilara. No, ellos no eran estudiantes, ellos eran autodidactas. Estaba Pedro Gómez Valderrama, Manuel Mejía Vallejo, que era estudiante de medicina y se graduó en medicina en la Universidad Nacional. Lo que ocurre es que nuestra generación vivió, es decir, una época muy diferente. Es decir, es inconcebible ver la Universidad Nacional en la obra de García Márquez, porque su mundo es otro, el mundo del realismo mágico, atemporal, etc. Los que trabajamos el tema urbano, y en eso fuimos pioneros, es decir, pioneros en el sentido de ser contemporáneos de lo urbano. Lo urbano ha existido desde el Carnero, en la literatura colombiana, y de Sobremesa de José Asunción Silva es urbana, o sea, y Osorio Lizarazo es urbano, pero no me refiero a eso, me refiero a utilizar el presente, ¿no?, como tema. Y yo creo que ese es, digamos, es lo que consigue Femina Suite, no solamente Juego de Damas, sino El Toque de Diana. En El Toque de Diana está la invasión, a que hacía referencia Gabriel antes, cuando va Rockefeller con el presidente Lleras y son atacados, o cuando secuestran al candidato Lleras en la Facultad de Derecho. Entonces la universidad es invadida, pero la policía no sabe dónde queda la Facultad de Derecho, porque jamás ha estado en la Facultad de Derecho. Entonces tiene que ir el ministro de Educación, que era Pedro Gómez Valderrama, a decirles en la facultad donde él estudió, a rescatar al candidato, ¿no? La gente no sabía para nada, es decir, el que no era estudiante, el profesor de la Nacional, no sabía dónde quedaban las facultades. En este sentido, a mí me parece que... y hay otra cosa, sobre lo críptico. Claro, lo que ocurre es que yo estoy haciendo literatura, yo no estoy haciendo testimonio, ni novela costumbrista, ni mucho menos. Yo estoy patentando un estilo y estoy escribiendo una trilogía que se convierte en ruptura absolutamente radical frente a todo lo que se estaba haciendo y se había hecho antes, es decir, frente al realismo mágico, frente a la novela histórica, frente a la literatura testimonial. Yo nada tengo que ver con eso. Mi preocupación es el lenguaje, y en la medida en que creo un lenguaje, pues esa literatura se le hace fácil a unos, difíciles a otros. Y es muy intertextual. Exacto, yo tampoco puedo hacer concesiones, escribo. Para que me entiendan, no, yo escribo precisamente. Pero no es una crítica. No. Digamos, es un tema porque también puede haber... Va dentro de lo mismo que dice tiene la necesidad del urbano, que es también una era lo necesidad mismo que pasaba con la presencia de las mujeres, cuando decían, bueno, esa jerarquía de mujeres ilustres, de meninas, mandarinas, matriarcas, y en la forma como las tratas, eso es misoginia pura. Pues resulta que cuando yo estaba escribiendo eso, había una serie de niñas de 15, 18 años, llamadas Noemí Sanín, llamadas Mariema Mejía, llamada Gloria Sea, que empezaban a hacer carrera. Hoy nadie se sorprende que ellas sean mandarinas, o que sean matriarcas, que antes fueron mandarinas, que luego fueron meninas. A nadie le preocupa. A nadie le preocupa el tratamiento absolutamente escéptico que se respira en Juego de Damas sobre los movimientos políticos y guerrilleros. Es decir, ya se intuía. Es decir, si nosotros habíamos vivido el 68 en la universidad, no copiándonos de París, ni Berkeley, ni Tokio, ni México, sino que lo vivimos incluso antes, porque la toma de la universidad de 1968 se hizo a finales de abril, comienzos de mayo, cuando actúa el Comité Caberza de Turco, es decir, 15 días antes de la famosa noche de las barricadas en París y en Berkeley, y varios meses antes que Tlatelolco. Es decir, había una serie de ideas contestatarias flotando en el aire, en el mundo. A la Universidad Nacional le tocó ese momento. Si nosotros vivimos eso, lo único que quedaba como respuesta era el escepticismo político. Nosotros nos anticipamos mucho a la caída del muro, en el sentimiento escéptico. Eso lo viví, y eso está en Femina Suite. Entonces, ese tipo de cosas, ahora que nos parece, digamos, en esos momentos parecía reaccionaria. Mi novela fue tildada no solamente de misógina, sino de reaccionaria. Ahora, curiosamente, es un documento extraordinario porque, escrito sobre la marcha del tiempo, dio testimonio y al mismo tiempo criticó ese momento. Y en esa apoyándome en hechos reales, a través de una manifestación
que dura pues, no solamente 2 horas, sino que dura 21 años, que son los años que tiene la hegeliana desde el momento en que nace hasta el momento en que se gradúa y sale a la política. Entonces eso ahora ya no es difícil, pero antes lo veían de una forma muy difícil. Hace un rato ustedes hablaron sobre Los Justos. ¿Qué significó esa obra para su generación? Bueno, esa obra para mi generación y para creo que todo el mundo joven de los años 50 y 60 fue determinante, porque plantea un fenómeno terrible, y es hasta qué punto los estudiantes, teniendo, digamos, precedentes históricos terribles, como el hecho de que son los estudiantes de Sarajevo quienes matan al archiduque y desatan la Primera Guerra Mundial, los estudiantes que le tiran bombas al gran duque Sergio en Rusia, los estudiantes que matan primeros ministros. Es decir, cuando el estudiante se cree portavoz de un ideario revolucionario apoyado en el terror, en el nihilismo, todo este tipo de cosas, pues es consustancial. Eso está en Los Justos, claramente explicitado en Los Justos. Yo siempre he mencionado el caso paradójico de que la persona que más quería interpretar el terrorista de Los Justos, Kalayev, era Álvaro Fayad, y él lo hacía como estudiante. Yo quiero ese papel, decía. Nadie en su vida se iba a imaginar que él iba a pasar de la universidad a la guerrilla, y de la guerrilla pues a un movimiento que surge precisamente en 1970 con motivo del robo de las elecciones de Pastrana Padre a Rojas Pinilla. Ahí surge el M-19 de abril, que es el día de las elecciones. Eso se va volviendo más complejo, se universaliza y llega a unas cosas tan absolutamente apocalípticas como la toma del Palacio de Justicia, ¿no? Y con las consecuencias que eso trajo. Eso ya estaba en Los Justos. Por eso yo creo que para entender gran parte de la historia de Colombia hay que ver la Universidad Nacional de los 60. ¿Por qué? Porque es que ¿cómo surge el ELN? Surge en 1965. Las FARC surgen con meses de diferencia. ¿Quiénes nutren? Al ELN lo nutre pues el prestigio de Camilo Torres, pero muchos jóvenes estudiantes, entre ellos líderes estudiantiles como Julio César Cortés. Muchos estudiantes se van con Camilo al monte y posteriormente se reciclan y vuelven allá. Son muchos estudiantes e intelectuales los que forman el M-19. Lo de las FARC es otra cosa, son cuadros diferentes, pero también hay intelectuales en las FARC. Eso no se puede explicar sin el momento que vivió el país en ese periodo nefasto llamado Frente Nacional, que es la peor estafa que se le ha hecho políticamente a este país. Son 16 años de inmovilismo por aquello de que gobiernas tú, gobierno yo, yo consiento lo tuyo porque yo voy a gobernar, el robo, la milimetría, todo ese tipo de cosas que se inventaron esos 4 presidentes. Eso fue en ese nefasto, confluye con los hechos de los años 70, que da origen al último gobierno del Frente Nacional, que es el de Pastrana, que ya es un gobierno robado, son unas elecciones robadas, y se precipita todo lo que vemos. Si nosotros miramos, no hay necesario una lupa ni un microscopio para ver que todo estaba ahí en la Universidad Nacional, absolutamente todo. Y por eso yo creo que es importantísimo analizar la producción, no solamente la producción política explícita, sino también la producción estética, con todo el fondo histórico y social que tuvo ese periodo.